Buenos días. ¿Qué pasó en el mercado ayer y qué podemos esperar hoy? Primero tenemos que mirar, me parece, el Standard & Poor's, que es lo que pasó durante el día. Arrancó con un rebote bastante fuerte, que fue desde la zona de mínimos hacia la zona de máximos. Ayer se dio algo que mencioné en el video, que creo que salió un poco más tarde el video. En estos días ya van a estar saliendo bien, a buen horario. Lo que pasó fue que el mercado empezó a tener mucho volumen en el pre-market, una media hora antes, entonces ahí el movimiento tomó fuerza y empezó a rebotar. ¿Hasta dónde fue? Hasta la zona de máximos, y ahí vimos una corrección que hay que prestarle mucha atención a esta corrección, porque fue muy interesante. Si miran, yo te digo qué tenés que mirar y te muestro acá algunos gráficos. Si vos te fijás en la corrección de ayer, cuando el mercado sube, el VIX empieza a bajar, eso tiene sentido, o sea, obviamente el mercado se pone firme y automáticamente se dejan de comprar puts y eso impacta un impacto bastante fuerte en el mercado. Entonces vas a ver que el VIX baja. El oro empezó a recortar también y las tasas, los bonos estaban subiendo y las tasas bajando. Esa era la situación. Pero cuando el mercado rebota, toca techo y vuelve a caer, que hace esa corrección que casi corrige todo lo que había subido. Si te fijas, en ese momento, ¿qué pasa con el VIX? Si bien el VIX empieza a subir, sube mucho menos que lo que estaba cayendo el mercado, que lo que estaba a la mañana incluso. Los niveles, ¿no? Hablo de niveles. Y si miras el oro, seguía en la misma tendencia, y si miras las tasas, seguían en la misma tendencia. Entonces había una divergencia ahí entre lo que estaba pasando en el mercado de acciones, en el SPX, y lo que pasaba con los otros activos. Con lo cual era esperable que esa baja no dure mucho, que no era una baja que tenía que ver con el flujo, más que con un posicionamiento de mercado. Ahí es donde vas a distinguir. Por supuesto tenés que entrenar un poco el ojo para verlo y saber qué tenés que mirar, pero acá te estoy diciendo un poco lo que hay que mirar, ¿no? De hecho, yo les pasé el otro día mi watchlist, entonces si se fijan en esa watchlist, básicamente la idea es que puedan ver esto fácilmente. Después voy a hacer algún video al respecto, pero la idea básicamente es esa. Entonces ahí había una divergencia, y en esas divergencias, como mínimo lo que hay que tener es o sospechar de la baja, ¿no? Después, bueno, obviamente el mercado volvió a rebotar con más fuerza y después al final terminó también recortando. Y si miramos el recorte del final, se daba lo mismo que lo que se daba ayer al cierre, con lo cual yo puedo suponer, ¿no? Presuponer de que eso fue una afectación que esa baja del final de la rueda tiene que ver más que con un rebalanceo de carteras y de cobertura que por una baja estructural del mercado. ¿Por qué? Y porque el mercado sigue posicionado de la misma manera, o sea, el mercado, lo que vimos ayer al cierre es que la tendencia era ir hacia las acciones, ¿no? Saliendo de los otros activos y ir hacia las acciones. Con lo cual no vi miedo durante el día. Por supuesto que durante el día se dieron ciertas noticias también. O sea, estamos teniendo un Davos que es lo más divertido que hemos visto en los últimos tiempos. No lo estoy diciendo si está bien, mal, pero digo, habitualmente el foro de Davos no es tan divertido como lo que se está viendo cada vez que habla Trump y demás, ¿no? Sánchez diciendo que, bueno, de las redes sociales por un lado, cada uno está en su película, ¿no? Cada uno está jugando su juego. Algunos juegos son apuestas fuertes, como la de Trump, Groenlandia, ¿no? Y después tenés, bueno, los actores de reparto, qué sé yo, Sánchez que se va a quejar de las redes sociales, que no sé, lo critican por redes y quiere, no sé, qué quiere hacer. Bueno, pero es todo muy divertido lo que está pasando, eso es innegable. Y el mercado, acá hay que prestar atención a una cosa. No hay que confundir el mercado cuando se mueve, los precios se mueven miramos en el tiempo. Por supuesto que los precios están afectados por los fundamentos de la economía, eso es innegable. Liquidez, qué tal le va a una empresa, el management que tiene, bueno, por esas cuestiones que son fundamentales y que no hay duda de eso, ¿no? No hay duda de que si una empresa vende más y le va mejor, el precio va a tender a subir y demás. Nadie va a discutir eso. En el corto plazo tenemos flujos. ¿Por qué flujos? Flujos, y ahí usamos el análisis técnico. ¿Y por qué usamos análisis técnico? Porque la bolsa es un sistema de subastas. Entonces, al final del día, si vos querés saber qué pasa en una subasta, ¿qué tenés que mirar? ¿Quiénes están comprando y vendiendo en cada momento? Por supuesto que no es fácil, por supuesto que hay muchas técnicas, algunas serán más sofisticadas o más, digamos, ortodoxas que otras, ¿no? Es decir, si partimos de la base de que esto son subastas, es una subasta continua,
podemos decir que bueno, que entonces va a depender de lo que la gente esté queriendo comprar y vender agresivamente en un momento determinado. Ahí vamos a estar hablando de microestructura, no de mercado. Antes no se entendía así, pero ahora se le dice microestructura de mercado. ¿Qué es eso? Es entender lo que está pasando en el mercado en un momento determinado, en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos. Después vienen, bueno, los analistas técnicos que intentan, ¿no? Determinar esos diferentes plazos. Claro, si uno viene y dice, bueno, a ver, hay luna llena, ¿qué va a pasar con el mercado? Es posible que alguien tienda a sospechar un poco de la técnica esta. Porque no se relaciona lo que tiene que ver con compradores y vendedores, quizá tan directamente con la fase lunar. Pero bueno, hay quien lo hizo, hay quien dice que le va bien, qué sé yo. A lo que voy es una cosa y la otra cosa. Ahora, las noticias no encajan en el medio. El problema es ese. Las noticias se explican. Las noticias tienen más que ver con el que tiene que llenar un contenido y tiene que explicar algo y no puede decir, no, porque claro, hay más compradores que vendedores, porque eso no vende, no garpa, no tiene sentido. Entonces, lo que digo es, generalmente el 90% son todo ruido. Y el mercado se mueve por otros factores. Por supuesto que hay noticias que tienden a generar que esos flujos se despierten, ¿no? No es lo mismo que Trump diga que le va a meter un bombazo a Groenlandia a que diga, no sé, que se quiere quedar con Groenlandia a que no diga nada. Eso por supuesto que sí, pues son noticias que generan ruido de corto plazo, pero generalmente ese ruido de corto plazo es mucho más aprovechable de lo que parece. Lo que pasa es que, bueno, tenés que tener, tenés que entender muy bien o entender el producto, lo que estás operando y realmente qué impacto tiene eso en el mercado. Porque para ser trader, pues tenés que romper un poco el sentido común que tenés habitualmente con el cual analizás cualquier cosa o la mayoría lo tiende a analizar. Que no es que está mal, pero en el mercado funciona diferente. Porque automáticamente si vos pensabas que, no sé, que Trump dice algo así, vos podrías pensar que el mercado es bajista, porque no, mirá qué desastre, mirá lo que dice, qué barbaridad, y el mercado se cae. Entonces vos ves un rebote como el de ayer, ¿no? Y entonces eso genera ruido. Pero por eso digo que tenés que desarrollar otro sentido común, que es el menos común de los sentidos, por eso hay que desarrollarlo. Hay que entender en todo momento cómo está posicionado el mercado y realmente qué le importa más al mercado, ¿no? Más que lo que están diciendo en las declaraciones. Por supuesto, el tema de las tarifas, el mercado ya le está tomando el tiempo a Trump, entonces que diga lo de las tarifas, antes tenía un impacto del 20%, por poner los números, y ahora tiene un impacto del 5%, ¿no? Básicamente es eso. Trump el otro día salió con el tema de las tarifas, bajó el mercado 2%, bajó mucho, pero enseguida dijo que no, que ya se arrepentía porque había cambiado la situación, ¿no? Macro. Con lo cual el mercado también cada vez lo toma un poco más, se va acostumbrando, ¿no? Va tomando la temperatura al agua, es así. ¿Qué tenemos para hoy? Los bonos. Ayer los bonos a 30 años para mí dieron una señal de venta. Hoy dieron la señal de venta a la mañana, no ayer. Ayer subieron y hoy dieron la señal de venta. Yo tengo una posición ahí corta de más largo plazo y una de corto plazo, ¿no? Esperando 2 o 3 días de baja. La verdad que esa es mi visión. El Bitcoin ayer dio para mí señal de compra. También, esa hablo de muy corto plazo, 2-3 días, o sea, sería hoy y mañana, esa es mi visión, hoy, mañana, quizá pasado. Lo iremos viendo ahí por el grupo. Como en el seguimiento tengo varias, el Standard & Poor's ayer para mí dio señal de compra, lo mencioné en el pre-market, y hoy voy a mantener esa posición hasta la zona de 6.90, es mi idea. Y después para seguir hay un montón. Yo desde ahora lo que voy a hacer, que no lo venía haciendo mucho, es pasándoles el listado de tickers justo antes de que abra la rueda o mientras va abriendo la rueda, porque a mí no me gusta pasar el listado antes de que abra la rueda porque tengo que hacer todo el listado y después abre la rueda y cambia, porque el pre-market siempre, viste que no es tan perfecto. Pero sí por lo menos las que estoy siguiendo, las 5 o 6 que estoy siguiendo en ese día, que me parece que pueden dar alguna señal para ejecutar, ¿no? Y ahí, por supuesto, yo lo que hago es voy balanceando mi cartera. O sea, si quiero comprar o si necesito más tita en la cartera o necesito neutralizar el delta, tomo alguna, por ejemplo, no sé, o que sean alcistas o que sean bajistas. Pero yo les voy a ir pasando por el grupo directamente cuáles son las que estoy siguiendo y por qué, y ahí vamos peloteando diferentes ideas.
Commodities, ¿qué pasó ayer? Bueno, el oro terminó bastante neutro, o sea, no hizo mayores movimientos. La plata lo mismo, o sea, el oro había empezado fuerte y después terminó recortando, la plata no hubo mayores movimientos. El cobre terminó bastante neutro y bajando, y hoy puede dar alguna señal. A mí me parece que hoy voy a estar enfocado en ver si me da señal de compra, que en estos momentos pareciera que está, pero en este momento el cobre no tiene nada de liquidez, entonces hay que tener cuidado en esos momentos porque el spread es muy caro si uno paga ahora. Entonces yo prefiero operar durante la rueda, que generalmente hay un poco más de liquidez. Y bueno, también ahí hablando de corto plazo, no estoy hablando de mucho más largo plazo. Y después no tengo ninguna más. El crudo está recortando muchísimo, que de hecho la información de los inventarios subieron menos de lo que se esperaba en el crudo, pero estamos viendo una baja bastante fuerte en el crudo respecto a ayer, ¿no? Entonces está recortando toda la suba que hubo ayer, la está recortando hoy. Me parece a mí que tiene más que ver con un rebalanceo y que puede ser una oportunidad de compra, pero bueno, todavía no está, el mercado ni siquiera abrió, así que es muy temprano para decir eso. Es todo por hoy, nos vemos mañana. To the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on